Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a entrenar jurídicamente abogados y equipos de abogados en relación con la inteligencia artificial para que se perfeccionen sobre cómo existen y por ende a cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Y hoy explicaré en qué consiste, cómo existe, cuál es la prueba, la capacidad probatoria, la validez jurídica probatoria, la validez jurídica de la prueba, cómo existe la validez jurídica en relación con la prueba, el cumplimiento del derecho en relación con la prueba, es decir, la aplicación de los derechos y deberes frente a la prueba en relación con la inteligencia artificial. ¿Cuál es la prueba? ¿Cómo existe la prueba? ¿Qué es la prueba en relación con la inteligencia artificial? Y es que una prueba no es el hecho de conocer un hecho relacionado con el derecho en el cual existe una inteligencia artificial. Por el contrario, una prueba es el desciframiento jurídico de dicho hecho, la narrativa jurídica del hecho, la narración del hecho de una forma en la cual se conozca, quede claro, esté clara la forma en la cual aplicaron o, según el caso, no aplicaron los derechos y deberes frente a ello, frente a dicho hecho, con base en la forma en la cual haya existido, exista el hecho que contiene una inteligencia artificial, lo cual, por ende, permite saber cómo existió, cómo ha existido, cómo existe, cómo existió la inteligencia artificial en relación con ello, en dicho hecho, en dicho tiempo y espacio y propiamente en dicho momento, en dicha forma de la existencia, en dicho hecho. Y esa es la forma en la cual existe la prueba, cuando existe la claridad del hecho, cuando de alguna forma clara, es decir, con base en una certeza válida jurídicamente, es decir, con una forma en la cual existe el conocimiento sin que exista una duda razonable sobre la certeza del conocimiento de dicho hecho, de la forma en la cual se conoce dicho hecho, es decir, bajo la condición de que no existe una duda razonable, una inquietud, una posibilidad de refutación, de objeción, de anulación de la forma en la cual se conoce el hecho, queda claro cómo ha existido el hecho. Entonces, si no existe una duda razonable, es decir, si con base en la diligencia es claro cómo ha existido el hecho, cómo existió el hecho, y por ende es claro cómo ha existido la inteligencia artificial dentro de ese hecho, en relación con dicho hecho, y propiamente si es clara la forma en la cual existe el hecho, de la forma de la existencia de la inteligencia artificial, de una inteligencia artificial, de la respectiva inteligencia artificial, de la inteligencia artificial involucrada, es claro, por ende, si existe o no existe, si ha existido o no existió, el cumplimiento del derecho, el cumplimiento del todo de lo definido en el derecho, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a ellos. Y por ende existirá la prueba del cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial, es decir, la prueba de la inteligencia artificial válida jurídicamente, la prueba de la existencia de la diligencia jurídica, es decir, de la validez jurídica, es decir, del cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial, la prueba de que la inteligencia artificial cumple con el derecho, coincide con la forma en la cual los derechos y deberes le aplican, y es armónica con lo definido en el todo del derecho, con base en la forma en la cual lo definido en el todo del derecho le aplica, con base en la forma en la cual existió, existe, ha existido el hecho de su forma de la existencia y, por su parte, si lo que ha existido es un incumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial, queda claro que es una inteligencia artificial inválida jurídicamente, antijurídica. Se prueba, existe la prueba, es una prueba sobre la existencia de una inteligencia artificial inválida jurídicamente, en relación con la cual ha existido el incumplimiento del derecho, que existe con base en el incumplimiento del derecho, es decir, con base en la falta de aplicación de los derechos y deberes, con base en la falta de ejercicio, en la inexistencia del ejercicio de los derechos y deberes, con base en la falta del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, en eso consiste la prueba, no en pretender que el objeto por el objeto, es decir, el objeto mediante el cual se prueba, es suficiente para probar el hecho en relación con el cual el objeto permite probar algo, sino que se trata es de tener el hecho, por supuesto, y por ende presentarlo de una manera clara, pero esto implica, o propiamente, y esto implica, esto incluye el que
Dicha presentación, la comunicación de la prueba, la existencia de la prueba, debe incluir, incluye, solo existe si incluye una narración, un desciframiento jurídico, es decir, una indicación clara, una comunicación clara, una aclaración, es decir, si permite el conocimiento de cómo existieron los derechos y deberes, es decir, de si existió el cumplimiento o el incumplimiento de los derechos y deberes, es decir, de si se aplicaron o inaplicaron los derechos y deberes en dicha forma de la existencia de la inteligencia artificial, porque la forma de la existencia de la inteligencia artificial, la forma en la cual ha existido, existe la existencia de una inteligencia artificial con base en la forma en la cual existe el hecho, en el cual se incluye una inteligencia artificial, es la forma en la cual se prueba lo relacionado con la inteligencia artificial frente a ello, es decir, para que esto quede claro, porque lo que se prueba es la forma de la existencia específica de la inteligencia artificial a la medida concreta, específica, particular de la forma en la cual haya existido ese hecho, es decir, haya existido esa forma específica de su existencia y por ende, para propiamente probar la validez jurídica en relación con la inteligencia artificial, es decir, que la inteligencia artificial existe cumpliendo con el derecho, ha existido con base en el cumplimiento del derecho, es probando cada uno de los hechos y propiamente el todo del hecho de la forma de la existencia de la respectiva relación jurídica donde ha existido. Así es como se sabe si realmente cumplió o no cumplió, porque puede que en un inicio de la relación jurídica se cumpla con el derecho, pero posteriormente no. Entonces, se trata es del hecho que prueba el cumplimiento del derecho en la relación jurídica que incluye una inteligencia artificial, que incluye una inteligencia artificial, y esa es la forma de la existencia de la prueba en relación con la inteligencia artificial para probar si existe el cumplimiento o incumplimiento, es decir, validez o invalidez jurídica, es decir, eficacia jurídica, es decir, seguridad jurídica, es decir, diligencia jurídica en relación con la inteligencia artificial. Por eso es determinante que los abogados y equipos de abogados se formen y propiamente se entrenen, se capaciten y en definitiva se entrenen jurídicamente, se perfeccionen jurídicamente sobre cómo aplican los derechos y deberes, es decir, sobre cómo se deben aplicar los derechos y deberes, sobre cómo se debe cumplir con el derecho, sobre cómo se cumple con el derecho, sobre cómo existe el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan nuestro enfoque empresarial, conozcan nuestro entrenamiento para abogados y equipos de abogados mediante conversaciones sobre temas jurídicos universales relacionados con la inteligencia artificial y así se perfeccionen jurídicamente frente a la inteligencia artificial y sean capaces de manejar jurídicamente cualquier asunto relacionado con el cumplimiento o incumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial. Y para que conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos sobre la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo. Gracias.